Un cordial saludo para todos. El día de hoy me encuentro con Julio Andrés Cortés García, director de la Fundación Afrocultural Colombiana Tesoro Social, que opera aquí en la ciudad de Cali, más exactamente en la zona del oriente de la ciudad. Para dar inicio con esta pequeña entrevista, podíamos empezar diciendo qué significó para Colombia lo que fue la hegemonía conservadora en 1930 y cómo esto pues marcó de cierta manera al país. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Pues fíjate que a nivel histórico de Colombia, digamos, estos tipos de situaciones o hechos permiten que se traiga como tal desde la memoria situaciones o momentos particulares que partieron en dos y también permitieron el cambio de los pensamientos en cada una de las personas que habitan los diferentes territorios o que eran de las diferentes clases sociales. Teniendo en cuenta esto, digamos, como para contextualizar un poco, desde la hegemonía lo que se pudo ver el cambio de esa figura de conservadora a una figura un poco más liberal, digámoslo así, lo que permitió es que si tomamos como referente a Enrique Olaya Herrera, que fue, digamos, como uno de los candidatos que en ese tiempo, pues, o marcó como ese antes y ese después en 1930, se veía desde su representación como ese dominio de la figura de la clase conservadora, por decir, digámoslo, hablándolo en cuestiones políticas. Pero esa nueva etapa ahí, desde que se empieza con Enrique Olaya Herrera, vemos que se empieza una cuestión muy práctica desde, bueno, los cambios y transformaciones sociales, porque ya no era los partidos, un partido tradicional como el conservador, se piensa como un partido un poco más directo, como un partido liberal. ¿Listo? Entonces, ya el pueblo estaba, digámoslo así, partido en dos en este momento en la historia colombiana entre conservadores y liberales, que es de donde se empieza a marcar la ruta desde lo político. Entonces, a nivel de cambio social o de estructura social, lo que vemos aquí es que las clases trabajadoras empezaron a tener un activismo, entre ellos obreros, campesinos, digamos la clase de producción y de mano de obra, y algunos, digámoslo así, que apoyaron también en su momento este tipo digamos, como en momentos, como en qué bando me meto a nivel político, si soy liberal o conservador, digamos, algunos terratenientes que también, digamos, estaban a favor de que la clase obrera y la clase productora tuviera como esa participación desde lo político y también hiciera incidencia en esos derechos, que era como que apenas los primeros pasitos pioneros para poder lograr hacia donde se quería ir. Claro que sí, y bueno, teniendo un poco más claro lo que fue la hegemonía conservadora y lo que pues trajo ese nuevo gobierno de Enrique Olaya Herrera, años más tarde, digamos que se da otro impacto para la sociedad y es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ¿cómo es que podríamos relacionar estos dos actos, ese impacto que tuvo este asesinato en el país y cómo pues influye en cuanto a la memoria de la violencia? Bueno, digamos, siguiendo la transición y en de Jorge Eliezer Gaitán, se puede evidenciar cómo todo un país que apoyaba las ideas de Jorge Eliezer desde el cambio y la transformación social que, digámoslo así, era un poco más descentralizada de las ideas tradicionalistas conservadoras, sino que permitía que el pueblo participara y le diera esa voz y ese voto, pero también movilizaba de alguna manera a que el pueblo tenía que tener ese reconocimiento de que más de un líder que lo representara debían reconocer que ellos eran quienes debían, digámoslo así, movilizarse hacia todas las cuestiones de las diferentes esferas de lo social y en este caso de lo político, que es lo que al final movía. Entonces, cuando llega la muerte de Jorge Luis Gaitán, se evidencia también que era como un referente al cambio. Entonces, ese referente al cambio empezó a dar miedos, ¿sí o no? ¿Por qué se alza digamos, que es alguien y vea que tiene un pueblo que lo está apoyando? Entonces empezó a introducir ideas que fueron, digámoslo así, cambiando la mentalidad o esos momentos o situaciones críticas que envergaba el país. Entonces, que le quitan de alguna manera esos derechos, ¿sí o no? O seguía el flagelo de ese derecho como en los seres humanos, pues en este caso en Colombia. Entonces, la muerte de Jorge Eliezer generó un estallido y ahí viene, pues, digamos, la famosa acción del Bogotazo, ¿sí o no? Que es como, pero también se evidencia como la ruptura entre la institución y el pueblo. Entonces ya el pueblo no confía en las instituciones porque habían matado a ese referente, que era el referente de cambio, que era el referente que iba a llevar con sus ideas, digamos, en sus momentos progresistas a una Colombia diferente. Claro que sí, me parece pues como
que podríamos destacar que aún en la actualidad es muy evidente esa fractura que hay entre la ciudadanía y pues la institucionalidad del Estado, ¿no? Esa ruptura que se generó o que se terminó de construir pues a través de la muerte de Gaitán. Y ya como para ir concluyendo esta pequeña entrevista, ¿cómo podríamos construir esa mejor Colombia a través de su historia, ¿no? O sea, teniendo en claro lo que conllevaron estos actos y esas consecuencias que surgieron a partir de esos actos como fueron la hegemonía conservadora y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, destacando pues que hay que acoger esa diversidad que caracteriza al Yo país. creo que para que no se pueda seguir replicando estas acciones de tortura, de violencia, de maltrato, y no sigamos con este ciclo, porque recordemos que son más de 60 años, se puede decir, o 50 años de violencia, de un país que ha estado en conflicto constante, ha estado en desmovilizaciones, ha estado en diversas situaciones que ponen o complejizan el estilo de vida de la persona e impide su desarrollo integral como tal. Para mí se sintetiza en una palabra y es el conocimiento. Cuando se avanza en el conocimiento, cuando se estudia, cuando se adquiere ese conocimiento, permite un concienciar más situado de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si uno tiene ese, esa particularidad, digámoslo así, de que le gusta el conocimiento no estamos hablando del conocimiento de hace 20, 30 años que está un poco más complejo accederlo, y lo digo desde la formación académica universitaria, sino que hoy en día el conocimiento está, como se dice, a un clic de distancia. Entonces, hay que generar procesos, digamos, desde el conocimiento, desde cómo yo imparto ese conocimiento, desde cómo le muestro los hechos históricos, y a veces se dice, no, es que la historia para qué, pero la historia marca el posterior a lo que yo necesito saber. Si yo no conozco estos hechos que marcaron en la historia, ¿cómo voy a hacer una lectura integral realmente de lo que puede necesitar mi país? De qué es lo que puede pasar en cuestiones políticas, pero digamos cómo esos hechos hoy en día se han transformado. Siguen siendo, digámoslo, entre comillas, los mismos. O sea, cambian los jugadores, pero el juego sigue siendo el mismo. Entonces, en esa idea, en esa conciencia colectiva, ¿cómo construimos? Tomemos la conciencia colectiva de los sucesos y construyamos a partir del conocimiento para que así nosotros tengamos una visión más clara de qué es lo que necesitamos, cómo lo podemos exigir, a través de qué mecanismos podemos participar, y a veces volver a, digámoslo así, a darle vida a las instituciones que en algún momento de pronto nos han defraudado en este país, que decimos, no, es que la seguridad está a cargo de la policía, pero la policía es lo que nos flagela, un ejemplo, o hace acciones que nos coartan. Entonces, no se trata de eso, sino que se trata de avanzar, se trata de buscar otros mecanismos y otras herramientas que pueden estar en los niños, niñas, adolescentes y en quienes estamos ahorita también, porque ¿qué país les vamos a dejar a ellos? Y es en pensar. Entonces, formémonos, tomemos el conocimiento para que eso también lo multipliquemos y lo repliquemos en nuestros niños. Y la historia, yo como siempre digo, es un elemento fundamental, es una base esencial para comprender la sociedad en la que hoy estamos, esta sociedad llamada Colombia en este país, que tiene mucho para dar, pero también tiene muchos líderes por despertar y líderes para el cambio y la transformación real. Qué gran mensaje y creo que lo comparto pues a cabalidad y es esa crítica que se debe generar desde los más pequeños, ¿no? Ese conocimiento de la historia y cómo estos actos pues trajeron tanto puntos positivos o puntos negativos y cómo influyó pues de cierta manera en esta sociedad que tenemos actualmente. Y es muy cierto, o sea, al fin de cuentas, eh, esa nueva sociedad que queremos pues no se va a ver reflejada de hoy a mañana, sino que se debe trabajar y es precisamente desde los más pequeños construyendo ese conocimiento desde la infancia. Y bueno, eso fue pues como todo esta corta entrevista. Muchas gracias Julio por la aceptación a esta invitación Muchas gracias a y ti, que Carlos, tengan por el una espacio, y espero feliz que tarde. haya sido, pues, fructífero, digámoslo así, lo poco que he podido compartir, digamos, como de esta transición. Muchas gracias.